Muy buenos días a todos los presentes esta mañana. La Academia Cardiomed les da la bienvenida. Esta mañana tenemos como invitado especial al doctor en medicina Luis León, profesor en cirugía de la Universidad de Arizona Tucson, asimismo director del Instituto Pima Vascular de Tucson. Doctor León, le damos la bienvenida. También nos acompaña esta mañana como moderador el doctor Napoleón Delgado, cirujano cardiovascular y endovascular de la Clínica Delgado, AUNA. Los invitamos a que formulen sus preguntas. Hay un chat al cual pueden hacerlas y al final de esta reunión serán resueltas las preguntas. El doctor Napoleón en este momento se encuentra en una cirugía, pero esperamos pueda unirse en algún momento a esta reunión. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Luis León y adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Buenos días a todos los participantes. Primeramente, con el agradecimiento al doctor Rodríguez y al doctor Delgado por la tan amable invitación. Quería compartirles nuestra experiencia con los stents cubiertos en el tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva del segmento aortoiliaco. Esta experiencia data más o menos 10 a 15 años ya. Es una experiencia bastante larga y quería compartirles nuestras elecciones cuando nos toca tratar este problema. Un par de slides acerca de la teoría de esta enfermedad. La enfermedad aortoiliaco oclusiva se ve, no en la mayoría de casos, pero en bastantes casos, se ve en asociación con enfermedad aórtica aneurismal. Se ve que hasta 1 de cada 4 de estos casos hay una enfermedad combinada. Por ejemplo, en este caso, tienes un aneurisma en la parte superior con una estenosis de las arterias ilíacas comunes bastante importante. Estos casos son bastante difíciles de tratar. Como se sabe, hay una correlación importante cuando uno encuentra pacientes con aneurismas. Bastantes de estos pacientes, como les dije, 1 de cada 4 pueden tener enfermedad ilíaca oclusiva también. Entonces hay una relación entre enfermedad aneurismal y enfermedad aortoiliaca oclusiva. Como pueden ver, aneurismas de 4 centímetros o menos generalmente se ven en personas con enfermedad ilíaca severa. Ahora, ¿son enfermedades distintas o son la misma enfermedad? Algunos investigadores en ciencias básicas postulan que es la misma enfermedad, pero que se presenta de formas distintas porque hay diferentes marcadores inflamatorios y diferentes factores de riesgo, pero parece que es la misma enfermedad que en algunos casos se presenta con aneurismas, en otros casos con enfermedad aortoiliaca y en otros casos en combinación. Ahora, parece que hay una causa-efecto. Una cosa bien interesante es que se ha correlacionado el hecho de que cuando las ilíacas están obstruidas, eso aumenta la presión craneal en la parte de la aorta y parece que hay un efecto hemodinámico. La aorta se dilata por tanta presión que el flujo sanguíneo pelea para poder llegar a las piernas. Otra observación importante es que se ven casos más frecuentes de aneurismas en personas que tienen amputaciones. Entonces, cuando uno disminuye la salida de sangre, sea por enfermedad aortoiliaca oclusiva o por amputaciones, parece que la incidencia de aneurismas aumenta. Ahora, como les dije, estos son casos difíciles de tratar. Cuando uno se refiere a la clasificación TASC, que son sistemas o tipos de lesiones A, B, C o D, se dan cuenta en este diagrama en la parte inferior derecha en que la asociación entre enfermedad aortoiliaca oclusiva y aneurismas es lo más complicado. Es una TASC D y son los casos más complicados de tratar. Cuando uno se refiere a libros de texto de cirugía vascular, clásicamente se recomienda cirugía abierta para enfermedad aortoiliaca concomitante con enfermedad aneurismal. Es lo que decían los libros. Generalmente cuando uno tiene enfermedad aortoiliaca oclusiva y aneurismas, se recomienda cirugía abierta. Entonces, por ejemplo, este fue un abstract que se mandó a la Sociedad de Cirugía Vascular Clínica hace más o menos 10 años, en el que pusieron que un paciente tuvo un aneurisma y enfermedad ilíaca concomitante. Entonces, eso fue una contraindicación para reparo endovascular, que como sabemos ahora, eso no es válido. Ahora, cirugía abierta es muy buena cuando se hace adecuadamente y cuando todo va bien, pero tiene muchos problemas también, como infecciones de la aorta o, por ejemplo, hernias.
con reparo abierto. No es infrecuente ver un paciente que tuvo una cirugía abierta hace unos años y ahora tiene una hernia muy grande. Entonces, por estos problemas asociados con la cirugía abierta, cirujanos o intervencionistas comenzaron a tratar de ver maneras menos invasivas de reparar el problema. Entonces, comenzamos a hacer un sistema aorto uniliaco y un bypass femorofemoral. Esos fueron los primeros, más o menos hace 10, 15 años, los primeros pasos hacia el reparo endovascular completo de esta patología. Entonces, se pone un stent desde la aorta hacia un lado de la ilíaca y hacer un bypass femorofemoral. Ahora, esto ha cambiado muchísimo y en este momento, yo la verdad que no recuerdo la última vez que me tocó hacer cirugía abierta por enfermedad aortoilíaca oclusiva. Los sistemas endovasculares que han salido me permiten en este momento hacer por lo menos 9 de cada 10 pacientes que llegan a mis manos terapia endovascular con bastante éxito. Probablemente hacemos no más de 5 cirugías al año para este problema en este momento. Y eso es decir mucho. Los stents cubiertos han cambiado la terapia de esta área. ¿Y por qué es deseable estos stents cubiertos? Número uno, porque la hiperplasia neointimal es mucho menos. Desde que están cubiertos, no hay la migración de células a través de los interstices de los stents. Entonces, es mucho menos de un problema. Ahora, cuando uno balonea esta área, siempre hay el miedo de que un poco de debris embólico pueda bajar hacia las piernas y ser un problema. Esto atrapa el material embólico hacia los costados de la arteria. Otra cosa muy atractiva de estos stents es que cuando uno puede, un stent de tamaño X, uno puede aumentar hasta 3-4 centímetros ese tamaño. Lo que quiero decir es, si uno quisiera un stent de tamaño 10 en la ilíaca, uno puede poner un stent de tamaño 7 y postdilatarlo con un balón de 10 y hacerlo crecer. Entonces uno puede poner una vaina introductoria muy pequeña, poner un stent pequeño, pero luego poner un balón más grande y abrirlo hasta probablemente 2 o 3 veces más del tamaño inicial. Es una cosa muy atractiva. Y lo último, especialmente para intervencionistas que trabajan en el ámbito ambulatorio, como es mi caso, estos stents muchas veces salvan la vida de las personas. Entonces, hay muchos stents disponibles en el mercado. Por lo menos en mi práctica, nosotros tenemos el stent de Atrium o el stent de Gore, el BVX. La verdad que todos estén cubiertos, yo creo que uno es comparable al otro, pero en mi opinión son mucho más superiores a los stents no cubiertos. Estos stents generalmente tienen la misma arquitectura. Este stent particular de Atrium tiene una base de acero inoxidable que está cubierto por una cubierta muy porosa de PTF o teflón y así es producido. Como les dije, la primera ventaja es el hecho de que estos stents los afectan mucho menos la restenosis o la hiperplasia íntima. En este cuadro se puede ver cómo el diámetro del crecimiento neoíntimo en micrómetros, ustedes pueden ver ahí el stent no cubierto más o menos está entre 70 y 90 micrómetros. Y cuando uno pone stents cubiertos, baja a 18, 17. Es una diferencia marcadísima entre la lesión de neoíntima hiperplasia. Esto es lo que yo les decía acerca de aumentar el tamaño de los stents con balones. Este es un caso en la parte inferior derecha, nuevamente, de una arteria renal que ha sido tratada en la izquierda con un stent no cubierto, que se hizo una hiperplasia neoíntima. Y en el lado derecho pueden ver cuando un stent cubierto se puso por dentro, una mejora muy grande del flujo hacia el lado del riñón derecho. Y este es un caso en la oficina en el que se dilató una lesión en la externa ilíaca derecha muy calcificada y se rompió. Uno tiene que mantener la calma, colocar un stent cubierto y eso para el sangrado y salva vidas. ¿Cuáles son los estudios que demuestran que estos stents funcionan mejor que los stents no cubiertos? Hay muchísimos estudios. Aquí solamente puse los que estoy muy familiarizado. El estudio probablemente más mencionado es el estudio de COBEST, que fue diseñado por un amigo nuestro, el doctor Patrice Moapatai, en Perth, en Australia, que tuvo un seguimiento de año y medio, y más cercano a nuestra región, otro amigo nuestro, el doctor Marcelo Cerezo, en Argentina, con una experiencia de más o menos de 7 años en estos stents cubiertos, y se pueden ver la patencia extraordinaria. El COBEST, el estudio en Australia, mostró una patencia a 2 años de 95%. Y miren, la patencia del doctor Cerezo es altísima a 5 años. Y la misma experiencia en Bélgica y en otros sitios. Vamos a tocar esos estudios uno por uno. Este es el estudio que yo les decía que probablemente la mayoría de gente
lee cuando uno quiere aprender esos stents cubiertos. El estudio de COVEST, que fue un estudio multicéntrico liderado por el doctor Emopataye en Perth. Como pueden ver, fue un estudio controlado, randomizado, prospectivo, multicéntrico, comparando stents no cubiertos contra stents cubiertos. Las lesiones fueron TASC-BAD y el seguimiento se hizo con índice de tobillo-brazo y ultrasonido hasta año y medio después del procedimiento. Se pueden ver que hubieron 178 miembros, pero al final analizaron más o menos 80 miembros por lado, 80 con stents cubiertos y 80 con stents no cubiertos. Ahora, las características demográficas de los dos grupos, de los 80-80, fue muy similar, excepto que la categoría clínica era mucho más alta en los stents cubiertos. O sea, los pacientes que tuvieron stents cubiertos se presentaron con una categoría clínica mucho más avanzada que los que no. Se pueden ver que categoría Rutherford 4 y 5, que significa dolor en reposo o úlceras, más o menos hubo 1 de cada 3 de los pacientes con stents cubiertos, cuando 1 de cada 10 de stents no cubiertos tuvieron una clasificación más alta. O sea que esta comparación fue de 80 pacientes contra 80 pacientes, pero los 80 pacientes que tuvieron stents cubiertos tuvieron una categoría clínica mucho más avanzada. Esperadamente, si la categoría clínica era más avanzada, la lesión TASC o la categoría TASC fue mucho más avanzada también en el grupo de stents cubiertos. Entonces, una comparación un poco no es tan justa, porque los pacientes que se trataron con stents cubiertos fueron en estadios clínicos más severos y con lesiones más severas que los pacientes tratados con stents no cubiertos. ¿Cuál fue el resumen? Estos pacientes que los trataron con stents cubiertos tuvieron mucho mejor índice de tobillo-brazo al año y medio, menos complicaciones y menos amputaciones. ¿Cuáles fueron las diferencias? Que básicamente cuando una ilíaca se restenosa a lo largo del stent no cubierto. Cuando uno pone un stent cubierto, la parte del stent se mantiene libre de restenosis, pero la restenosis obviamente pasa a los extremos del stent. Entonces es mucho más fácil tratar una restenosis focal a los costados del stent que una restenosis muy difusa a lo largo del stent no cubierto. Aquí pueden ver la superioridad en la patencia y la libertad de restenosis a año y medio de los stents cubiertos comparados con no cubiertos. Y hubo una menor necesidad de revascularizar estos miembros después de colocar stents cubiertos. Entonces se dan cuenta, si uno pone un stent no cubierto, uno somete a su paciente a una chance 5 veces mayor de necesitar una revascularización en el futuro. Si hay un mensaje de esta charla, probablemente es este. Es la decisión que usted tiene que tomar en el futuro de usar un stent no cubierto o cubierto y las chances que este paciente tiene de regresar a una nueva intervención, con el riesgo anestético, con el riesgo de contraste, con el riesgo económico en el sistema de salud, que en los Estados Unidos, en el Perú, en Argentina, donde sea, es un problema grande. Entonces, uno tiene que considerar estos datos, que son datos basados en ciencia, antes de usar los stents en esta área. El freedom, la libertad de tener stenosis fue mucho más alta en stents cubiertos. Un estudio un poco más pequeño, un estudio retrospectivo, esto no fue un estudio prospectivo, controlado, randomizado como fue COVEST, pero un estudio mucho más pequeño, 25 pacientes por lado, del doctor Sabri, publicado hace 10 años. Estos pacientes tuvieron también claudicación y enfermedad avanzada, y una vez más, los criterios demográficos de los dos grupos, el lado cubierto tuvo pacientes mucho más severos, pero al final, una vez más, la mejora en el índice de tobillo-brazo y la mejora en la patencia fue vista en el lado de stents cubiertos, a diferencia de los stents no cubiertos. Este es un estudio en Bélgica del doctor Marc Bossiers, y este estudio es un poco distinto en el sentido de que solamente incluyó pacientes con claudicación hasta dolor en reposo, pero ninguno tuvo úlceras. Entonces, vamos a ver si es que esa ventaja tan marcada que se vio en el estudio COVEST, que incluyó pacientes con Rutherford 5 y 6, que son lesiones de pérdida de tejido, se traduce a pacientes con claudicación también. Un estudio más o menos de 91 miembros, y una vez más, la patencia primaria es muy alta, un año más del 90%, y el índice de tobillo-brazo se aumentó hasta un año después en manera significativa. Entonces parece que los beneficios del stent cubierto también se aplica a los claudicantes. Aquí ven, si pueden ver aquí en el cuadro, en la parte de arriba, los pacientes antes del tratamiento, la mayoría estaban en Rutherford 2 a 4,
y pueden ver que un año después la mayoría o casi todos están en Rutherford 0 o 1, que es básicamente pacientes asintomáticos, y el índice tobillo-brazo mejoró también a un año después. Entonces, evidencia tras evidencia muestra que no solamente la mejora en patencia, pero una mejora en estadio clínico. Entonces, para mí no hay duda que la conclusión después de todos estos estudios muestra que el uso de stents cubiertos lleva a una mejora clínica, una mejora de patencia, menos restenosis, menos oclusiones, menos necesidad de llevar al paciente de regreso a sala de operaciones y un índice tobillo-brazo superior. Voy a enseñarles a lo largo de los años una serie de casos que me parece, tomé las fotos porque me pareció a través de los años importante compartirlos. Este es un caso, se dan cuenta, una enfermedad aortoilíaca oclusiva calcificada muy importante, oclusión de ambas arterias externas. La ilíaca común en la derecha está completamente fuera, la izquierda está abierta pero muy enferma, y la aorta, como pueden ver, tiene una calcificación muy severa. Este paciente, gracias a Dios, se nos hizo posible cruzar la lesión a través de las ambas ingles, no necesitamos acceso braquial, que frecuentemente, como van a verlo, lo necesitamos. En este caso, a mí me pareció que, dada la anatomía, solamente poner stents de ilíacas no iba a ser suficiente para el paciente. Entonces, para mí, necesitaba elegir un sistema que me permita reemplazar la aorta y las ilíacas al mismo tiempo. Por motivos que no quiero discutir, yo no uso esta tecnología en este momento, pero en ese momento usábamos el stent de AFX de Endologics, que nos permitía hacer el reparo de la aorta y las ilíacas con colocación de un solo stent de manera percutánea. Entonces se cruzó. Lo primero que hicimos fue colocar un stent no cubierto, porque es mucho más barato, de 10 milímetros, un stent muy grande que me permita avanzar el stent de AFX a través de ahí. Entonces ahí, no sé si se puede ver bien, pero hay un stent en la ilíaca común derecha, que es el stent Prodigy, de 10 milímetros, y eso me permitió poner un snare y jalar la guía de un lado hacia el otro y colocar el sistema de AFX, que si lo han visto, ya saben que se avanza por un lado, se agarra la guía por el otro y se coloca el sistema. Entonces, aquí, esos son los pasos. Ahí se puede ver el stent ya colocado y el resultado final, que permite hacer toda esta revascularización de la aorta y las ilíacas de manera percutánea. El sistema de cerrado que usamos es el sistema de ProGlide, de Abbott, y pueden ver el lado grande, la vaina introductoria grande de la derecha deja un pequeño corte y en la izquierda es casi imperceptible. En seguimiento, el paciente fue asintomático con pulsos palpables distales hace 7 años ya y sin necesidad de reintervención. Este es un caso que me llegó de cardiología. 2 cardiólogos en 2 oportunidades distintas no pudieron cruzar esta lesión. Como les dije, es una asociación no poco común tener un aneurisma pequeño y enfermedad aortoilíaca oclusiva crónica, que complica las cosas. Entonces fuimos por el brazo y por las ingles, y gracias a Dios se nos hizo posible cruzar la lesión y básicamente colocar un stent cubierto con una mejora, una vez más, en seguimiento, pulsos palpables, sin síntomas y acceso percutáneo completo con goma como cierre sin ningún problema. Este es otro ejemplo de lo mismo, un aneurisma pequeño, y ya se dan cuenta qué tan frecuentemente se ve la asociación de aneurismas pequeños con enfermedad ilíaca oclusiva crónica. Se puso 2 stents y se solucionó el problema. Este es un caso que a veces toma destreza y a veces toma mucha suerte. Y déjenme compartirles este caso. Esta es una señora de 91 años. Ya la señora tiene 95, 96, sigue viva y gracias a Dios sigue bien después de este procedimiento. La señora me llega a la clínica con úlceras en los dedos de los 2 pies, todos los dedos afectados por úlceras y dolor en reposo severo por meses. Se dan cuenta, la aorta no solamente está severamente calcificada, pero tiene un ángulo de 90 grados y una oclusión completa de la aorta en ese punto de inflexión del ángulo. Como siempre, traté de abrir esta lesión por las ingles, pero no fue posible. La guía no avanzaría y era difícil empujar por esta angulación tan severa. Una señora de 91 años con esta lesión necesitaría una intervención aórtica importante y esta señora no tenía, por su edad y por comorbilidades, no era una buena candidata para cirugía abierta, pero uno qué hace con una persona con úlceras en las 2 piernas y dolor. Entonces, gracias a Dios, por un acceso de braquial, se nos permitió cruzar la lesión. Con esta calcificación, todos los intervencionistas que me imagino están en la audiencia
me imagino el doctor Delgado y todos, tenemos la misma preocupación. Balonear esta lesión en la aorta tiene un riesgo muy alto de partir esta aorta, porque esta aorta es como una, le decimos aquí lead pipes, es como un tubo de plomo que muy rígido, y balonearlo se puede romper con, por supuesto, muerte del paciente. Esta paciente tiene unas ilíacas muy pequeñitas, entonces uno tenía que escoger un stent, o por lo menos un stent que tenga un muy bajo perfil. En ese momento usábamos el sistema de Ovation, que necesitaba un perfil de 13 French, una válvula de 13 French, y necesitaba solamente un tubo, no necesitaba una pista bifurcada, porque solamente va a la aorta. Entonces ustedes pueden ver que el stent se colocó, gracias a Dios, sin ruptura, lo baloneamos y vean la cantidad importante de calcio que el stent tiene que mover al costado. Gracias a Dios, esta paciente recuperó pulsos palpables en las dos piernas, curó sus heridas y sigue, y tiene, para serle sincero, tiene dolor, pero tiene dolor neuropático, porque sus índices de tobillo-brazo fue uno bilateral después del procedimiento. Para colocar este stent fue tan difícil que tuvimos que tener a mi residente jalando una guía de Lunderquist por el brazo y yo jalando el otro extremo por la ingle para poder enderezar la aorta. Miren, antes 90 grados, después no se endereza completamente, pero suficiente para poder avanzar el stent y poder dilatarlo. Un caso muy difícil, pero gracias a Dios exitoso. Esto es para darles un ejemplo de cómo paga tener una mentalidad financiera, que yo no la tengo, pero una técnica tan tonta como la que voy a decir fue nombrada por alguien y le pusieron nombre y ahora es conocida por ese nombre. Lo que les quiero decir es lo siguiente: una aorta muy enferma, ilíacas muy enfermas. Perdón, este es otro caso, discúlpeme. Este caso solamente les quería ilustrar que no toda aorta necesita una prótesis aórtica para ser reparada. Y lo que me refiero es que hay aortas muy pequeñitas o microaortas o solamente aortas pequeñas, generalmente en mujeres, que pueden ser tratadas con un stent muy pequeño. Por ejemplo, y para esto el uso de ultrasonido intravascular es crítico. Eso es un tema de otra charla, pero el uso de ultrasonido intravascular en mi práctica es muy cerca, si no a 100%. No solamente en enfermedad periférica aórtica, pero enfermedad periférica, perdón, arterial, sino enfermedad aórtica, disecciones, enfermedad venosa, diálisis, carótidas. Yo veo la aplicación de ultrasonido intravascular en todos los aspectos de mi práctica y en este caso fue una cosa muy útil. Los tiempos de adivinar o estar calculando lesiones a ojo de buen cubero, yo creo que han pasado hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, si uno le presenta esta angiografía, uno podría estar inclinado a poner un stent de 18, 20, 22 milímetros como una persona normal. En ultrasonido intravascular, esta aorta medía 1 centímetro, 10 milímetros en IRIS, y la lesión tenía 4 milímetros. Entonces, esto nos permitió colocar un stent solamente de 1 centímetro, que pasa por una banda introductoria de 7, a comparación de los bandas introductorias de 18 o 20 que uno necesitaría para un stent de aorta, y tener un resultado ideal con normalización de flujo distal y solamente con un banda introductoria de 6 o 7 French. Entonces, no toda aorta necesita un stent de aorta. Uno tiene que individualizar el cuidado para cada paciente. Esto es lo que yo les decía de la persona inteligente que publicó esto con un nombre. Se dan cuenta, cuando hay enfermedad de la aorta y las dos ilíacas, uno tiene que colocar un stent grande en la aorta y 2 stents ilíacos dentro del stent grande. Pueden ver aquí la cross-section, la sección cross-seccional de la aorta, cómo se ven los 2 stents dentro del stent principal. Esa configuración, que pueden ver que es un cuerpo y 2 piernas. Alguna persona dijo, esto parece mucho, seguramente toma alcohol, yo no lo hago. Lo hacía, pero no lo hago. Esta persona pensó que esto se parece mucho al Johnny Walker, a la etiqueta del whisky, y así le llaman a esta técnica, la técnica de Johnny Walker. Entonces, un caso para ejemplificar este problema: una enfermedad aorta ilíaca oclusiva importante, se coloca el stent principal y luego uno tiene que reposicionar las guías dentro del stent principal y colocar los 2 stents en barril o en doble cañón, como se le dice, y con un resultado muy bueno. Esto es un caso que me tocó hacer en mayo de 2013, hace 7 años. Este es un residente mío, se graduó en nuestro programa y luego, cuando estuvo en práctica, quiso usar este stent de AFX en una enfermedad importante aortoilíaca crónica y me llamó para que vaya a ayudarlo. Entonces volé a su laboratorio
Este es en el condado de Orange, en California del Sur, el centro cardiovascular. Esta fue la patología que él quería tratar con el stent de AFX. Es el doctor Son Duong, es un residente mío, un muy buen tipo. Y esto solamente para contarles una experiencia graciosa que me tocó vivir en ese momento. Yo mido 5'11" en pies, que es más o menos 1,79 m, 1,80 m. No soy una persona muy baja, no soy muy alto tampoco, pero no soy un enano. Mi representante local se llama David, y yo pensaba que este tipo era muy, muy alto hasta ese día. Este tipo fue jugador de fútbol aquí en el estadio de college, ganó un anillo en el Rose Bowl y esas cosas que yo no entiendo, pero un tipo muy alto, muy fuerte, más de 2 metros, y al costado de él a mí se me veía pequeño, pero luego me tocó conocer al representante local en California. El tipo con ajustas no llegaba al techo. Entonces, ahora si me ven al costado esos dos tipos, se me ve como un enano. Una cosa impresionante. Miren la mano del tipo este, cuando me dio la mano de aceptarme, me llevó al codo. Me contó su historia. Este chico jugó en la NBA, en los 76ers en Filadelfia, por muchos años y luego se retiró como representante médico. Solamente una curiosidad porque nunca he visto una persona tan grande en mi vida. Ese fue el resultado después de colocar el stent de AFX. Muy buen resultado, pulsos palpables nuevamente. Este es otro paciente que fue una cosa muy satisfactoria, un paciente que no era candidato para un trasplante renal hasta que alguien reparara esas arterias ilíacas. Estos pacientes son muy enfermos. Para hacer un bypass aortobiofemoral, el paciente estaba demasiado enfermo y no era buen candidato, así que lo que hicimos fue repararlo endovascularmente, y eso lo hizo candidato para trasplante renal con obviamente mejora clínica. Otro ejemplo, un caso muy difícil, una aorta muy enferma, abierta por esas lumbares tan grandes. Una vez más, acceso braquial y acceso femoral y reparo endovascular. Este caso, no solamente, por supuesto que todos los casos, la mayoría son exitosos, pero hay casos que no van tan bien. Y este caso es un caso bastante difícil que quiero compartir con ustedes, una complicación bastante severa del reparo endovascular, para que no se piense que esto es un caminar en el parque siempre. Es un caso combinado, una vez más, con enfermedad aneurismal y aortoilíaca, tratada con el stent de AFX, 69 años, fumador, hipertenso, con hiperlipidemia y con enfermedad renal crónica. Se dan cuenta, un pequeño aneurisma en la aorta, el lado derecho estaba abierta, pero el lado izquierdo estaba cerrado, pero se cruzó con facilidad desde el brazo, desde la pierna, perdón. Ahí tenemos las dos guías cruzadas. Y se puso un stent, como les dije, de Prodigy primero, de 9, un stent grande que me permita poner un stent de aorta mucho más grande a través de eso. Se dan cuenta ahí la aorta que está ocluida a más o menos 2 centímetros debajo de la arteria renal. Ahora, fíjense bien, se puso aquí el stent de Endologix, y si uno no presta atención a la imagen, uno puede perder un detalle muy importante. Aquí, no estoy seguro si se traduce el cursor de la computadora, pero el stent llega más o menos hasta aquí. Y ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia. Al nivel de las arterias renales, la diferencia de densidad de contraste. Hay contraste hasta este punto y hay contraste mucho más negro arriba. Esto es probablemente coágulo agudo que se exprimió o se apretó por colocación del stent. Y eso es un problema muy grande. Entonces nos preguntamos, ¿esto es coágulo? Miren el acercamiento a la angiografía, ven la parte de arriba del stent, que es como que ha hecho un efecto le llamamos aquí de pasta dental, que el paciente tenía coágulo fresco y al extender ese stent, el coágulo fresco se extendió, gracias a Dios, no hasta las renales, pero también hay un poco de esta imagen en el lado renal izquierdo. Entonces fue un problema grande. Y estuvimos convencidos que eso era coágulo. Lo que hicimos fue, teníamos que poner un stent para cubrir ese coágulo al costado, pero para eso tuvimos que proteger las arterias renales. No queríamos hacer un poco más de pasta dental hacia las renales porque sería un problema muy grande. Un paciente que ya tenía insuficiencia renal crónica anteriormente era un problema grande si es que poníamos ese coágulo hacia las renales. Entonces lo que hicimos fue colocar balones de protección en las dos renales y luego colocar un stent más en la parte de arriba para aplastar ese coágulo a los costados.
se dan cuenta de una mejora muy importante del coágulo a ese nivel, pero ahora el coágulo, un poco a pesar del balón, fue hacia la arteria renal izquierda. La arteria renal derecha está completamente normal. Lo que hicimos fue colocar un stent cubierto en esa área, ahora sí con un flujo completo hacia las arterias renales de ambos lados y la aorta. Entonces, al final, se puso un stent en la renal, la ilíaca, el flujo fue normal y se dan cuenta de un resultado muy bueno endovascular. Ahora, este caso, por supuesto, no fue un caso fácil, fue un caso que tomó 2 a 3 horas en una persona joven, pero muy enferma, y aquí solamente les quería comentar cómo el paciente postoperatorio desarrolló hipotensión, se tuvo que intubar por distrés respiratorio e hizo un infarto de miocardio agudo. El paciente se le hizo tratamiento conservador, el paciente mejoró y se fue dado de alta, pero yo solamente les quería, 2 cosas les quería ilustrar con este ejemplo. Uno de ellos es que no todo caso va bien, que uno tiene que estar muy, muy seguro de que no hay un componente agudo en estas oclusiones, a pesar de ser crónicas. En esa oclusión crónica a veces hay componente agudo que uno tiene que estar muy al tanto. Y número 2, después de una intervención endovascular que más o menos duró 3 horas, el paciente desarrolló un infarto de miocardio agudo. Imagínense si este paciente hubiera sido sometido a una cirugía abierta. Son pacientes muy enfermos que uno quiere minimizar las intervenciones y tener resultados muy buenos, porque son pacientes que si uno los toca un poquito muy más prolongado de lo planeado, pueden acabar muy mal. Eso es a grandes rasgos nuestra experiencia aquí en Tucson, una ciudad muy bonita en el sur de Arizona. Esta es la montaña Mount Lemmon, que es una elevación más o menos de... Nosotros vivimos a algo de elevación, unos 500 metros, pero en la punta de esta montaña nos llevan a más o menos 2.500 metros. Un sitio muy, muy hermoso y, como siempre, quería extender la invitación a cirujanos de Latinoamérica para venir a visitarnos a nuestro centro. No hay necesidad de pagar nada, solamente los gastos de viaje y de estadía y alojamiento mientras están aquí, pero encantados de tenerlos en nuestro servicio. Somos 7 cirujanos endovasculares y vasculares muy ocupados, y esta patología la tratamos en manera cotidiana. Así que abierto a cualquier pregunta que tuvieran. Muy agradecido nuevamente a Napoleón y Alfredo por la tan cordial invitación, y si en el futuro se presenta una oportunidad similar, encantado de ayudarles. Así que eso es lo que les quería enseñar. Ahora le doy paso a Rosalía y al resto de los organizadores para continuar la sesión. Muchas gracias. Doctor León, lo saluda el doctor Del Hierro. Ya nos habíamos saludado más temprano, pero quería felicitarlo por esta brillante presentación. Realmente es deslumbrante porque este procedimiento no es un procedimiento nuevo, como dice usted, ¿no? Se inició como Johnny Walker y después hubo ahí un conflicto de intereses con el nombre y cambió al CERAP. Pero creo que el mensaje objetivo es que estos pacientes, estas patologías deben ser tratadas vía endovascular, y el mejor medio para ser tratadas definitivamente es mediante stents recubiertos. Doc, mientras van llegando las preguntas del auditorio, quería yo hacerle una consulta. Este tipo de procedimientos requiere habilidades endovasculares altas, es un procedimiento complejo, sobre todo por la necesidad de atravesar lesiones cálcicas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Me pareció sumamente interesante y desafiante el caso que presentó con la oclusión total de la arteria ilíaca común izquierda, que fue ya intentado por 2 cirujanos vasculares atravesar y no pudieron. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué técnica, qué catéteres, qué guías utiliza usted para atravesar este tipo de lesiones? ¿Siempre escoge o prioriza el acceso braquial para este tipo de intervenciones? Gracias por la pregunta y tus comentarios. No. Siempre atacamos el problema por acceso de la ingle. Tú y yo y Alfredo y Napoleón y los intervencionistas, a veces hay días buenos y días malos. Nos toca a veces cosas de suerte, cruzar o no cruzar. Ese caso particular fue 2 cardiólogos, no fueron cirujanos vasculares, 2 cardiólogos que hacen intervenciones que no pudieron cruzarlo. Yo lo que siempre hago es tener el brazo izquierdo extendido y preparado. Entonces, no hago acceso braquial rutinariamente, sino comenzamos por la ingle, número 1. Número 2, hay tantas herramientas para cruzar estas lesiones que, en mi opinión, yo creo que es mucho mejor saber mucho de unas pocas que saber un poquito de muchas.
yo te digo con sinceridad, 99% de las lesiones que me tocan tratar, sea infrainguinal, tibial, sea aortoilíaca, probablemente la vasta mayoría se cruzan con un catéter de Glide y una guía de Glide. Son mis sistemas fundamentales. Ahora, el sistema de reentrada de Pioneer, que es vendido por la compañía Philips, es un sistema muy caro, pero es un sistema que en las ilíacas permite reentrada cerca del 100%, si no 100%. A mí me gusta mucho ese sistema. Los gastos son muy altos. Es un sistema muy caro. Creo que está de más hablar de precios porque la realidad de ustedes es realidad distinta a la nuestra y la distinta a la de Europa. Pero es muy caro para nuestra realidad, inclusive en los Estados Unidos, pero es un sistema que permite abrir estas lesiones por debajo en la mayoría de casos. A veces, ahora si uno trata por una hora, hora y media y uno sigue y las guías no van, entonces uno puede acceder al brazo. El acceso braquial, para mí, era percutáneo en el pasado. Yo te digo, no sé si es tu misma experiencia, pero el acceso braquial percutáneo está asociado a mucha hematoma de la vaina axilar y los pacientes tienen mucha neuropatía y puede ser permanente. Entonces, no me gusta hacer el acceso completamente percutáneo braquial, solamente hago una incisión muy pequeña para exponer la arteria, entrar endovascular y luego poner un punto que me parece que hace mucha más hemostasia en esa área. A diferencia de la ingle nosotros vamos percutáneo 100%, pero en el brazo me parece que está tan cerca del nervio que a mí me parece mucho más fácil, es muy rápido hacer una pequeña incisión, exponer la arteria y entrar endovascular. Entonces, te digo, los catéteres, el catéter angulado de Glide, la guía de Glide, el sistema de reentrada de Pioneer y acceso abierto en el brazo izquierdo probablemente te permite tratar estas lesiones en 99% de casos y mucha paciencia. Lo máximo. Doc, extendiendo un poquito la pregunta, porque realmente es un tema fascinante, quería hacerle una consulta. Cuando nosotros hacemos planificación endovascular de aorta, el calcio en la pared es una de nuestras limitaciones. Incluso para la dimensión de las prótesis utilizamos la pared, o sea, medimos la pared de calcio a calcio. En este caso, que usted tiene que dimensionar un stent aórtico, en relación a qué hace su medida, en relación al diámetro de la aorta sana, entre comillas, hace un promedio, cómo dimensiona los stents, tanto aórticos como ilíacos. Y en la técnica del CERAP, ¿cómo hace, cuál es su fórmula para evitar las goteras o los leaks a este nivel? Sí, te iba a decir, una vez más hablando de tecnología, para mí la mejor estimación del diámetro vascular es con ultrasonido intravascular. Estos pacientes generalmente, esa es otra cosa, hay dos puntos que discutir. Número uno, ultrasonido intravascular en la medición de estos casos, pero número dos, inicialmente, hace 10, 15 años, cada caso que yo tenía de ultrasonido que mostraba enfermedad aortoilíaca oclusiva, nosotros obteníamos una tomografía, angiografía TAC. Angio-TAC es lo que le llaman ustedes, aquí le llamamos el CTA, TAC, angiogram, para ver el tamaño de la aorta. Entonces, uno iba con la medición del CAT scan, de la tomografía, y uno iba con la medición del iris. Entonces, con esas dos cosas, yo creo que tiene una idea muy clara de qué tamaño uno debe usar. Para mí, el tamaño debe ser 1:1 para enfermedad aorto-oclusiva. Ahora, a través de los años, con más experiencia ganada, nosotros más o menos que hemos dejado el uso de la angio-TAC. No me parece que a veces me arrepiento y digo, debería usarlo en todos, pero la mayoría de casos el ultrasonido me da una idea adecuada a medida que la destreza del técnico de ultrasonido aumenta y pueden ver mucho más dentro del abdomen. Yo tengo mucha más información basada solamente en ultrasonido, entonces me evito el contraste del angio-TAC. Pero para responder tu pregunta, yo mido 1:1 y mido como tú, yo mido de calcio a calcio, de adventicia a adventicia, y una ventaja más, si es que no he dado suficientes ya, pero una ventaja más digamos que con todo esto te equivocas del tamaño, con el stent cubierto, tú puedes extender la aorta, inclusive romper la aorta, y no hay exsanguinación. Entonces, es otras ventajas, especialmente una vez más, si uno trata esos problemas de manera ambulatoria, que es lo que hacemos nosotros en este momento, 95% más de estos casos vienen al laboratorio, se arreglan y se van a la casa. Entonces, es muy importante porque en el centro ambulatorio uno no tiene centro de transfusión de sangre, no tiene maneras de resucitar a estas personas. Entonces uno tiene que estar completamente seguro que estos pacientes no se van a exsanguinar. Entonces el stent cubierto es mandatorio. Como te dije, entonces
concretamente la respuesta a tu pregunta, AngioTac, IVUS para medición, estén cubiertos uno a uno de adventicia a adventicia, y con eso la mayoría de pacientes van bastante bien. Perfecto, Doc. Doc, quiero traducirle una pregunta que me llega al WhatsApp y estoy seguro que debe ser un compañero cirujano vascular. Usted mencionó que 9 de 10 pacientes usted elige el tratamiento endovascular. ¿Para qué pacientes aún se reserva la terapia quirúrgica abierta? Extraordinaria pregunta, porque no tengo respuesta. La verdad que en el pasado era el paciente muy joven, porque tú te ves bastante joven, pero Alfredo y yo, me parece que nos pasa frecuentemente, que ahora mis pacientes inclusive están más jóvenes que yo, y es deprimente, pero hay pacientes fumadores muy altos, 46 años, 48 años. Estos pacientes uno tiene que uno tiene que pensar muy, muy claramente si es que uno quiere darle cirugía abierta. Ahora, podemos discutir por horas en este caso, pero un problema de la cirugía abierta es el siguiente. Y eso pasa con cirugía abierta no solamente en las piernas, pero en el abdomen y en todo sitio. Los estudios que muestran patencia después de cirugía abierta son estudios hechos por cirujanos que hacían cirugía abierta diario. ¿Me entiendes? Tú y yo no hacemos cirugía abierta de aorta 3 veces por semana. Por lo menos yo hago 3 veces cada 2 años. Entonces, la patencia mía, la destreza mía en cirugía abierta no es la misma de la destreza de los cirujanos de 30 años atrás. La destreza endovascular es mucho más alta, pero la cirugía abierta no es. Entonces, cuando uno piensa y uno ofrece a un paciente, digamos que tienes un paciente de 48 años, fumador severo con una aorta ocluida, y tú le dices, bueno, los libros dicen que la cirugía abierta tiene una patencia en 95% a 5 o 10 años, pero esa no es tu cirugía abierta, esa no es mi cirugía abierta. Esa es la cirugía abierta de cirujanos que operaban diario hace 20 años, ¿me entiendes? Es una cosa completamente distinta. Entonces, enseñar esos porcentajes a pacientes yo creo que es engañarlos. Porque yo creo que la cirugía, si tú no haces una cosa diario, las complicaciones son mucho más altas. Hernias, infecciones de los injertos, infecciones de herida operatoria. Todas estas cosas son cosas que afectan mucho a esta cirugía abierta, especialmente si no haces esto día a día. Entonces, yo te digo en este momento, sería muy difícil no ofrecer terapia endovascular a un paciente. Lo que se me ocurre es, si es que la oclusión es yuxtarrenal, si la oclusión va hasta las renales y las renales están abiertas pero está completamente tapado, esos pacientes nosotros los operábamos. Ahora inclusive ponemos 2 balones en las renales desde arriba para proteger las renales y cruzamos desde abajo y ponemos stents desde el orificio renal hasta el ligamento inguinal. Entonces, tratamos de hacer lo más posible endovascular antes de ofrecer la cirugía abierta, porque la patencia es muy buena, porque las técnicas o los instrumentos de ahora nos permiten hacer esto en casos más complejos, y porque la cirugía abierta en mis manos, honestamente, no es tan buena como hace 30 años. O sea, yo todavía puedo hacer, gracias a Dios, tengo 50 años, he tenido suficiente experiencia abierta y también suficiente experiencia endovascular para poder ofrecer ambas tecnologías, pero la pregunta es muy buena y te digo, casi la mayoría son cirugía endovascular. No solamente en mis manos, pero la mayoría de cirujanos endovasculares en mi ciudad ofrecen lo mismo. Perfecto. Doc, tengo una pregunta del doctor Luis Bracamonte, es el jefe de cirugía cardiovascular de la clínica Ricardo Palma, y quiere conocer un poco más sobre su experiencia con el problema que mencionó usted del toothpaste. ¿Cómo calcular? Y hay otra pregunta acá en el chat que es básicamente la misma, ¿no? ¿Cuáles deben de ser las características óptimas para poder realizar esta patología proximal y distal a la lesión que usted desea tratar? Creo que usted explicó muy bien en este momento que lo que hace es proteger las renales con guías, pero ¿hay alguna manera de predecir esto? ¿Hay alguna manera de prevenirlo en el planeamiento preintervencionista? Primero que nada, saludarlo al doctor Bracamonte, que junto con el doctor Rodríguez operaron a mi padre, una cosa que estaré para siempre agradecido. La pregunta es muy buena y yo creo que no hay una manera de predecir, excepto por el uso de ultrasonido endovascular una vez más. Para mí, ultrasonido endovascular no solamente a uno le permite medir lesiones, de dónde a dónde va la enfermedad, pero también permite ver la calidad de la placa. Ultrasonido endovascular uno le dice si uno tiene una placa que está calcificada 100% y que no se va a mover, pero si uno avanza el ultrasonido endovascular y uno ve que parte de esa lesión tiene coágulo suave y eso se ve claramente, entonces uno tendría que estar mucho más
nervioso y proteger las renales, a diferencia de esas lesiones calcificadas muy severas. Entonces, una vez más, parece que soy representante de IVUS, no lo soy, pero me encanta la tecnología. Y para mí eso es una cosa crítica de cómo valorar la calidad, qué suave o qué duras son las lesiones y qué patología ofrecer. Ahora, déjame contarte una cosa que yo escuché, que yo no hago, pero yo escuché de otros cirujanos, me parece que de Europa. Hablemos de la femoral superficial. Digamos que tienes un paciente que llega a tu práctica y la femoral superficial está completamente ocluida desde la ingle hasta la rodilla, una lesión de 45 centímetros. Lo que hacen algunos cirujanos, y no sé si ustedes habrán escuchado de eso, pero lo que hacen es que cruzan la lesión y no ponen el stent ahí como yo lo hago, sino lo que hacen es inyectan TPA, porque para ellos, siempre en una lesión que le llamamos acá CTO, ¿no es cierto?, la oclusión crónica total, no es 100% de calcio, no es 100% dura. Siempre hay, a pesar de la cronicidad, a pesar de que el paciente tenía síntomas por 5 o 6 años, siempre hay áreas en ese segmento, en esa longitud total, siempre hay áreas de coágulo que son suaves y coágulos que se mantienen suaves, no se calcifican. Y lo que estos cirujanos promulgan o proponen es que añadiendo TPA, uno puede disolver, y esperas ahí una media hora, uno puede disolver esas áreas de coágulo suave y quedarse con lo que realmente es calcificado. Entonces lo que piensan es, lo que hacen ellos es minimizar la longitud de stent que necesitan. Entonces, de repente no ponen un stent de 40 centímetros, sino ponen uno de 15 o 20, y eso va a llevar a mejoría clínica en el futuro. Entonces, yo creo que yo aprendí mucho ese caso que les enseñé con este coágulo que se subió. Yo nunca esperaba que un paciente con 10 años de dolor tenga un coágulo fresco que se vaya a las renales. Fue una cosa estresante, no esperada, y uno no quiere una sorpresa en estos casos. Pero desde entonces yo valoro mi lesión con ultrasonido intravascular, y siempre estoy pensando que hay un componente agudo en estos casos crónicos que uno tiene que estar muy, muy atento o disolverlo de repente con TPA. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Realmente todas sus respuestas han sido brillantes. Doctor, quiero saludar y agradecer la presencia del doctor Hernán Nastes Salazar, jefe de cirugía cardiovascular de la clínica San Borja Grupo Sana. Quiero darle pase al doctor como moderador. Doctor Aste, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos y por su presencia. Juan Carlos, gracias. Un abrazo para Lucho León, que hace un buen tiempo que no nos vemos. Solamente, primero, pedir mil disculpas que hemos estado un poquito complicados para poder ingresar desde temprano. Lamentablemente no he podido estar presente en toda tu charla, pero pretendo ver la grabación de todas maneras, porque ese es un tema muy interesante. En segundo lugar, felicitar a Juan Carlos, que está haciendo una moderación extraordinaria. Creo que no le voy a quitar la moderación, más bien yo voy a estar acá de lado. Quería hacerte una pregunta que no sé si la has dicho, Lucho. Un trabajo que salió en 2015 hablaba del CERAP, o sea, de la reconstrucción aorto-biliaca. Te repito, no sé si lo has mencionado porque lamentablemente he entrado tarde. Ellos sobreexpandían el borde proximal del stent. Por ejemplo, si ponían un 2 y le hacían un flare a 16 o un poquito más quizá. ¿Tú haces eso también, no? ¿Es necesario? ¿Crees tú que es necesario? Buenos días, Hernán. Gusto escucharte. No me toca hacer eso. Yo comentaba con Juan Carlos, me baso mucho el tamaño de los stents a ultrasonido intravascular. Yo mido la aorta dentista a dentista y pongo 1 a 1 para enfermedad aorta oclusiva crónica. 1 a 1. Yo no sobreexpando esos stents, solamente si la aorta mide 18 pongo un stent que stent de aorta de 18. Si la ilíaca es de 10 pongo un stent de 10. No me toca sobrevalorar. Ahora yo hago el flare cuando pones los stents en las renales, especialmente en FIVARS, ¿no? En enfermedad de reparo aórtico fenestrado. O enfermedad visceral en la mesentérica superior, la celíaca o las renales, siempre hacemos un flare al extremo que va hacia la aorta, pero en enfermedad en la aorta me parece que no es necesario. La aorta es tan grande que yo creo que no ofrece ninguna ventaja hemodinámica. El papel que tú mencionas no lo he leído, sinceramente no estoy al tanto de ese papel, pero en la práctica normal, rutinaria, no me parece una necesidad. Perfecto, te agradezco mucho. Esta técnica bifurcada, pues, es un complemento del kissing stent solamente en ilíaca, ¿no? Es hacer un poquito más de lo que realmente necesita el paciente, porque muchas veces
ese poquito de enfermedad aórtica que a veces no le damos importancia puede ser importante realmente para la consecución final de buenos resultados. ¿Tú crees que se ha llegado al punto máximo del endovascular en la bifurcación? Porque esa zona es una zona muy, muy, muy interesante, ¿no? El carrefour aórtico es una localización bastante importante que define muchas veces los resultados. ¿Tú crees que hemos llegado al punto máximo de tratamiento endovascular? Probablemente muy cerca, Hernán. Ahora, hay siempre maneras de mejorar la técnica en general. A lo que me refiero es que yo creo que los stents cubiertos y con los diferentes tamaños, yo creo que se acercan mucho a llegar al tope de la terapia. Ahora, el tope de la terapia puede ser mejorado muchísimo en términos de la necesidad de contraste y la necesidad de imágenes. A lo que me refiero es que no sé si ustedes cuentan con estos inyectores de dióxido de carbono, pero esta tecnología está mejorando muchísimo. Entonces, estos casos generalmente necesitan una cantidad mucho más grande de contraste que enfermedad inguinal, obviamente, pero con el uso de dióxido de carbono, estas cosas, estamos haciendo terapia endovascular con necesidad cero de contraste. Entonces, esa área puede ser muy desarrollada, número uno. Número dos, ultrasonido intravascular ha avanzado muchísimo la valoración de esa área, pero hay nuevas tecnologías, no tan nuevas, pero se ha desarrollado OCT, ¿no es cierto? Y otras tecnologías visuales que probablemente haya mucho espacio para mejorar en esa área. Pero a serte sincero, pero el stent per se, yo creo que estamos muy cerca de la perfección. Ahora, la decisión que uno tiene que tomar está muy, lo odio, pero está muy atada a costos. Ese es un problema grande. Especialmente en el hospital, por lo menos en los Estados Unidos, en el hospital no es tanto problema. Yo sé que los hospitales de ustedes trabajan de manera muy distinta a la nuestra, pero nosotros en el hospital yo tengo a libre albedrío, yo puedo usar el stent cubierto porque eso está cubierto por el seguro del hospital, entonces eso no afecta el bolsillo del paciente ni mi bolsillo. Entonces, si yo creo que el paciente necesita un stent cubierto, yo lo uso sin pensarlo dos veces. Como ya sabes, Hernán, porque eso lo hemos discutido antes, la terapia endovascular en los Estados Unidos ha cambiado muchísimo hacia el sistema ambulatorio. Y en el sistema ambulatorio, tú tienes que decidir qué cosa es costo efectivo. Entonces, es una decisión muy importante decidir si uno en el sistema ambulatorio pone un stent cubierto contra el no cubierto, porque los costos son diametralmente opuestos. Es muy caro usar un stent cubierto en el sistema ambulatorio en los Estados Unidos. Pero tú tienes que pensar desde el punto de vista ético. ¿Qué haces? ¿Gastas más para evitar a este paciente 5 veces menos chance de una reintervención en el futuro? ¿O pones un stent barato porque te ahorras dinero? Entonces es una decisión moral, es una decisión ética de qué stent usar. Ahora yo veo aquí la promoción que ustedes tienen con esos stents cubiertos. Yo creo que el stent cubierto de Gore contra el stent cubierto de Atrium, contra el stent cubierto de CryoLife, yo creo que no hay diferencia. Para mí, por lo menos, es la misma opinión personal que yo tendría si mi papá viene con un aneurisma de aorta y yo tengo que poner un stent de Gore, de Cook o de Medtronic. Para mí son iguales. No estoy engañando usando uno que otro. Hay pequeñas diferencias entre uno y otro, pero en términos generales son los mismos stents. Entonces, la idea en este simposio es diseminar el conocimiento que el stent cubierto es infinitamente superior al no cubierto. Ahora, la opción de usar cubierto versus no cubierto depende de la moral, de la ética de cada uno y costos, ¿no? Pero no hay duda que el stent cubierto es la elección y que probablemente el material es muy cerca de la perfección, como tú dices, Hernán. No hay mucho espacio para mejorarlo. No sé qué más. El stent tiene muy buena fuerza radial, está encubierto que habita la hiperplasia neoíntima. Entonces, me parece que estamos muy cerca a un tratamiento óptimo en esa área. Claro, claro. Doctoras, tenemos una pregunta del auditorio. Si me permite, formulo la pregunta y la dejo a discusión. La pregunta es en relación al manejo, doctor, que mencionó de los pacientes con insuficiencia renal candidatos a trasplante. El doctor Achata pregunta, ¿qué prevenciones toma para el uso de contraste en estos pacientes? ¿Cuál es su protocolo de protección renal en estos casos? Y extendiendo un poquito la pregunta, que creo que usted ya habló del tema antes de que se formule la pregunta en el auditorio, es referente a la tecnología que te permite hacer imágenes con CO2. Sabemos que en Italia se usa muchísimo, pero nos interesaría que
que nos converse un poquito sobre su experiencia. ¿La calidad de la imagen es la misma que utilizar contraste iodado? ¿La reservaría para ciertos casos? ¿Cuál sería su approach? Son muy buenas preguntas. Yo creo que una creatinina de 1.3 o menos probablemente nos permite hacer contraste iodinado sin problemas. Cualquier cosa más de 1.3 tomamos precauciones. Yo me imagino que el doctor Achate y todos nosotros estamos al tanto de que el uso de N-acetilcisteína no es basado fehacientemente 100% basado en ciencia, que ayuda a la prevención de daño renal por contraste, pero lo usamos. Yo creo que el efecto secundario de la N-acetilcisteína o Mucomyst no tiene muchos efectos malos, entonces yo lo uso, a pesar de que sé que no protege al paciente generalmente. Número 1. Número 2, les dije, una vez más, tengo que mencionar el ultrasonido intravascular, porque eso te da una idea de la lesión, de la dimensión de la lesión y permite minimizar el uso de contraste muchísimo. Número 3, estoy completamente de acuerdo contigo, Italia o inclusive Brasil cuenta con sistemas de inyectores de CO2 fantásticos. Tengo un amigo muy cercano en Italia, el doctor Mariano Palena, radiólogo intervencionista, que ha estado en Sudamérica muchas veces, y él tiene imágenes del arco pedio con CO2, que son muchísimo mejores que la aplicación directa de contraste iodinado. Es una cosa espectacular. Eso yo no lo tengo disponible. Yo tengo un aparato muy pequeño que nos permite inyectar CO2 con bastante fuerza, suficiente para que me dé una imagen buena del sistema aortillaco. Ese paciente que presenté, el paciente precandidato a trasplante renal, se usó 0 de contraste, se usó ultrasonido intravascular y CO2 para poder ese caso. En ese caso necesitó 0 de contraste, a pesar que el paciente iba a tener una trasplante renal. Pero de todas maneras tratamos de hacer eso para la mayoría de casos que tienen creatinina más de 1.3. Se les hidrata el día anterior, se les da N-acetilcisteína o Mucomyst, que es el nombre comercial en este país, el día anterior, 18, me parece que son 18, 12 y 6 horas antes del procedimiento. Y esas son las medidas que nosotros tomamos. Perfecto. Lucho, una preguntita doble. Un procedimiento de cera promedio, ¿cuánto te toma en fluoroscopía y en tiempo operatorio? Todo procedimiento más o menos, y lo acabamos de calcular, porque tenemos problemas en mi oficina de cuánto tiempo asignar para cada cirujano por bloque, porque a algunos cirujanos les toma más que otros. Estos casos, te voy a decir, sin sistemas de reentrada, una oclusión crónica del ilíaca, te puede tomar, como ya sabes, más de 2-3 horas. A veces tienes que entrar por el brazo, por la pierna, y son muy difíciles y no entran. Eso es sin sistemas de reentrada. Ahora, yo soy fanático, ya puedes saber del IVUS, pero el sistema de Pioneer, de Philips, que es el reentrada basado en IVUS, que es como el Outback, pero le añades el IVUS. Es muy caro. Te digo, el precio aquí en este país ambulatorio es $3,000 por el sistema de reentrada. Y como ya sabes, para reentrar tú no puedes añadir un coágulo, no te pagan más por usarlo. Tú lo usas solamente para poder cruzar. Con el sistema de reentrada, yo te digo que el promedio de procedimiento de piel a piel es 1 hora. ¿Me escuchas? Y así, es 1 hora probablemente. Es bastante fácil, pero sin reentrada, y si tratas por guías por arriba abajo, te puede tomar hasta 3. Son casos muy challenging, ¿no? Son bastante difíciles. Claro. Y dime, ¿y tú en tu manejo posterior usas doble antiagregación, usas antiagregación y anticoagulación a dosis bajas? Porque ahora hay una tendencia a usar pues, productos tipo Rivaroxaban, por ejemplo, a dosis muy bajitas junto con una antiagregación. Así es. Simple, ¿no? ¿Cuál es tu protocolo? Yo usar los DOACs para estos casos. Yo de repente es terapia vieja, yo no sé, pero yo mantengo pacientes en aspirina a 81 miligramos y el clopidogrel a 75. Es una pregunta que se me hace frecuentemente. No basado en ninguna ciencia, pero cada que yo pongo un implante metálico a todos mis pacientes, mantengo clopidogrel el resto de su vida, para siempre. Ahora, basado en nada. Yo te digo, yo tuve una terapia de la femoropopliteo, el cemento femoropopliteo completamente ocluido, y me tomó muchísimo cruzar esta lesión en un paciente hace 10 años. Y estuve muy orgulloso del resultado, fue muy bueno. El paciente 9 meses, lo vi 6 meses después, el ultrasonido impecable, el índice de tuberoso 1.1, el paciente feliz. Y 9 meses después del procedimiento lo vio su cardiólogo, y el cardiólogo le dijo, ¿por qué estás en clopidogrel? Y el paciente le dijo al cardiólogo, mi cirujano, el doctor León, me dijo que necesito esto de por vida. Y le dijo,
No tiene ningún sentido, ningún sentido. No hay ninguna evidencia que dice que tiene que estar en clopidogrel. Páralo. Lo paró ese día y 4 días después estaba en mi emergencia con una pierna fría, con obstrucción completa del stent. Le hice trombolisis, el stent estuvo perfecto. No tenía lesión de inflow, de outflow, nada, estaba perfecto. Y lo mantuve en esto. Ahora lo tuve que mantener en warfarina y clopidogrel el resto de su vida. Yo te digo, debes haber escuchado, nosotros en el pasado, no lo hacemos en este momento, pero en el pasado hacíamos test de saliva para identificar a aquellos que son fast responders o slow responders, los respondedores lentos o rápidos para clopidogrel. Parece que genéticamente la respuesta de clopidogrel para nosotros en el auditorio, para ti y yo, somos distintos. 75 para ti puede ser suficiente, para mí de repente no es. Y eso depende, está codificado genéticamente. Eso, yo no sé quiénes son estos pacientes que dependen del Plavix, pero yo estoy convencido de que hay pacientes que la patencia de los stents depende del Plavix, del clopidogrel. Entonces, yo no sé quiénes son, por eso que si el paciente no tiene mucho sangrado, no se golpea, no tiene muchos moretones, y el seguro lo puede pagar, entonces le digo, por favor, manténgase el resto de su vida. Y van bien. Pero esa es mi rutina, aspirina y Plavix. Si el paciente tiene alergia a Plavix, yo he visto bastante alergia a Plavix, un paciente mío perdió dientes. Yo ahí aprendí que uno de los efectos secundarios del Plavix es pérdida dental. Y el paciente tuvo que tener remoción quirúrgica de los dientes. Y hay bastantes alergias. Entonces, en esos momentos, de repente aumento la aspirina a 3.25 y de repente considero rivaroxaban o apisaban, pero no rutinariamente. Rutinariamente hago doble terapia antiplaquetaria el resto de la vida. Perfecto. ¿Existe algún caso que todavía estés usando solamente kissing stents? ¿O definitivamente ya te vas a la reconstrucción con endoprótesis recubiertas? Me pregunta si es que hay casos. Sí, cada caso es individualizado. Digamos, ¿todavía tienes indicaciones para solamente kissing stents, sean cubiertos o no cubiertos, en lugar de hacer la reparación desde el distal de la aorta? Cada caso es distinto, Hernán. Cada caso es distinto. Hay pacientes que tienen enfermedad circunscrita en las ilíacas y solamente uso stents ilíacos. Siempre trato de no avanzar los stents hacia la aorta porque quiero mantener la opción de ir de un lado a otro para tratar enfermedad infrainguinal. Entonces, siempre que la enfermedad solamente está circunscrita a las ilíacas, me mantengo en las ilíacas. Pero si la aorta está enferma, tienes que usar, o pasa los stents hasta la aorta o pones un stent de aorta, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta por ahí del chat? Sí, doctor. Tenemos una nueva pregunta de un participante anónimo que dice, en caso de ruptura durante el procedimiento, ¿recomienda usted, doctor León, ocluir la lesión con un plaque o coils o definitivamente su tratamiento es con stents recubiertos? Sí, es buena pregunta. Nunca me tocó usar cerrar la lesión con coils, gracias a Dios. Lo que uno tiene que siempre tiene que estar presente, esto en la cabeza de uno, que romper la ilíaca es una complicación letal. Entonces, cuando yo trato la enfermedad superficial, una tibial, las preocupaciones son distintas. Pero si tú rompes la ilíaca, especialmente ambulatoriamente, el paciente se muere. Entonces, hay muchas cosas técnicas que uno tiene que tener en cuenta. Si mantienes eso en la cabeza, número uno, el stent Viabahn, por ejemplo, usa un perfil, va sobre una guía 018. Y generalmente tú has cruzado la lesión con una guía 035. Entonces, uno tiene que estar, si Dios lo prohíba, uno rompe la ilíaca, tienes que saber que el Viabahn no va a subir sobre la guía 035. Entonces vas a perder tiempo en cambiarla. Entonces, lo que tienes que tener es, antes de poner antes de dilatar las ilíacas, yo ya tengo un protocolo con mi técnico de cirugía. Y ya sabemos que tengo que tener el balón, para si es que esto pasa, infla el balón y paro el sangrado. Número 2, tengo que tener la guía, la 018 abierta, para poder cambiar la 035 y cambiarla, en caso tengo que poner el Viabahn. Tengo que tener el stent cubierto, no abierto porque es muy caro, pero tengo que tenerlo y tengo que decirle a la enfermera y al anestesiólogo, cualquier depresión en la presión arterial o aumento en el pulso, tengo que saber inmediatamente, porque esto es cosa de segundos. Y si uno entra en pánico y pierde la guía, el paciente se muere. Entonces, tienes que saber qué guía. Ahora, ¿qué vaina introductora tienes? Si tienes una vaina introductora de 5 o de 6, y el stent va a pasar de 7, vas a perder muchísimo tiempo si no piensas esto en avance. Entonces, tienes que tener la vaina introductoria del tamaño adecuado, la guía de tamaño adecuado, el stent cubierto que vas a usar y todo eso antes que tú dilates la arteria. Porque si vas a tener que decidir todas estas cosas en estrés, el paciente se te muere y es una cosa no lo vas a poder olvidar, ¿no? Entonces, nunca me tocó usar coils, siempre me tocó usar stent cubiertos con gracias a Dios, sin ningún problema.
y tener siempre en mente que la guía le va a salvar la vida al paciente, nunca perder la guía, como dice usted, tener el brazo izquierdo abierto para tener un acceso braquial en caso sea este necesario cuando ocurre uno de estos accidentes. Doctor León, agradezco muchísimo su participación, ha sido sumamente ilustrativa. Creo que el mensaje final sería que la enfermedad aortoilíaca debe ser tratada siempre con stents recubiertos. Como usted mencionó, tienen 5 veces mayor patencia que los stents no recubiertos y ningún punto de comparación con la cirugía abierta. Doctora, 5 veces menos chances de reintervención. 5 veces menos chance de reintervención. Muchísimas gracias por la corrección. Mucho menos, así es. De acuerdo. Yo quería hacer un breve anuncio. Si el doctor Aste no tiene ninguna otra pregunta, me gustaría, doctor, hacer un pequeño anuncio, si me lo permite. Claro, claro, adelante. Muchísimas gracias. Nos llegan muchas preguntas referentes a cómo puede tener el equipo, que bueno, consideramos nosotros parte de nuestro equipo, los médicos asistenciales acá en Lima y en el exterior, cómo pueden tener más acceso a información y a la plataforma o al catálogo de productos que puede ofrecer CardioMed. Y quería anunciar que pronto tendremos ya subida la página de CardioMed oficial, donde podrán tener acceso no solo a la información académica que comparten todos nuestros colaboradores con nosotros, sino también acceso al catálogo completo de prótesis endovasculares para cirugía abierta y próximamente prótesis cardíacas. Eso en relación al anuncio que yo quería hacer, doctor. Paso al doctor Aste para darle finalización a la sesión académica. Bueno, solamente agradecer a Lucho León. Sabemos todos que es un gran cirujano cardiovascular y endovascular que está en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Sabemos sus cualidades, sabemos su experiencia, sabemos lo que sabe, y agradecerle que nos haya podido ilustrar con todas estas nuevas técnicas que poco a poco van tomando cuerpo y van siendo parte del armamentario del cirujano cardiovascular. Y gracias a estas experiencias podemos seguir avanzando todos. Agradecer a CardioMed, además, por habernos facilitado esta difusión académica, y agradecer a todos los participantes, y especialmente al doctor Juan Carlos del Hierro como moderador, y al doctor Rodríguez, que estamos, ahí lo vemos en la pantalla. Agradecemos mucho y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias, doctor León. Muy amable. Gracias. Un gusto ver a tantos amigos y hacer nuevos amigos. Hasta la próxima charla, a la que les digo felicitaciones por el esfuerzo de educar a la gente en estos conceptos, y como les digo, si puedo añadir un grano de arena a este esfuerzo, encantado como siempre. Así que tengan un buen día y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos, muy gentil, gracias. Adiós. Muchísimas gracias, doctor León. Un fuerte abrazo.